Bueno, quiero deciros que hoy me siento feliz teniendo a Miguel con nosotros, porque estoy orgulloso de lo que ha hecho este país con la ayuda de Miguel. Ha editado, ha construido el mejor documento que se ha hecho sobre la pastoral del mayor. Es un modelo y es una guía no para España, para todo el mundo. Lo hemos traducido al inglés, al francés, lo hemos distribuido por toda Europa, América del Sur, y la gente no... Porque claro, hemos estado en el Congreso de Roma, Miguel ha estado ahí, y tuvimos un congreso en el año 2020 que nos decía, ¿qué tenemos que hacer? El problema que hay ahora, nos decía el Papa Francisco, la epidemia del siglo que viene es la soledad. Tenéis que prepararos para acompañar al mayor y atacar esa enfermedad espiritual. Esta es la situación que a nosotros nos han hecho una auditoría, porque decían, la espiritualidad no forma parte del envejecimiento saludable. Tenéis que devolver lo que os hemos dado. Eso nos lo han hecho. Lo hemos recuperado, hemos convencido, le hemos dado la vuelta y eso está muy bien. Ya la espiritualidad está contemplada. Pero ahora el Papa León XIV lo primero que ha hecho es volver a convocar, un congreso de nuevo sobre la pastoral del mayor. Sigue siendo un problema central de la Iglesia. Y España, pues no sé, gracias a Miguel y a esa aproximación sinodal. Sinodal es una palabra que no se le cae de la boca a la Iglesia, porque quiere decir ir todos juntos. Somos el cuerpo místico, cada uno con sus dones, que se aproxime al mayor. Y entonces esa es una cosa que nos juntamos todos, hicimos ese primer documento, y ahora luego lo que hemos hecho es llamar al voluntariado. Y la gente viene, lo están haciendo una esperanza. Yo estoy asombrado de que cuando llamas para acompañar al mayor, vienen voluntarios a cientos. Y el problema que tenemos, todo eso es lo que ha salido en el Congreso del Mayor ahora. Dice, y ahora hay que formarlos. Y estamos en esa línea de actuación que yo creo, Miguel ha estado presente ahí, que nos cuente su punto de vista, qué piensa el episcopado español sobre eso, qué papel puede jugar vida ascendente. Miguel, yo te doy la palabra porque lo que yo diga está a la altura del betún. Gracias. Bueno, pues de verdad de corazón muchísimas gracias, porque es verdad que están muy bien los documentos, pero cuando los ves hechos vida, pues está mucho mejor, ¿no? Y entonces, de verdad que estar con vosotros pues es una alegría, es una esperanza y de verdad, lo digo de corazón, que muchas gracias. Eso vaya por delante, ¿no? No por la invitación, sino por, iba a decir por lo que hacéis, más que por lo que hacéis, por lo que sois, porque yo creo que el Señor está muy contento con Vida Ascendente y en la Iglesia estamos para eso, para que el Señor esté contento y vosotros de verdad que le alegráis mucho al Señor. Así que eso, lo primero y más importante, de verdad, el agradecimiento por la entrega de vuestra vida, por vuestro ejemplo, por vuestro testimonio, por vuestra sabiduría incansable, por vuestra ilusión que se contagia, de verdad, y eso es una maravilla. Le decía a Jaime que más que decir, porque lo tenéis todo en este documento que habéis hecho vosotros, que tiene como el resumen de las charlas, que lo tenéis. Entonces, bueno, o sea, yo sí voy a pasar un poco reposando cosas que creo que sí que está bien, pero bueno, yo sí quisiera que fuera más como compartir la experiencia, aunque seguro que habéis hablado de este segundo Congreso Internacional de Pastoral de las Personas Mayores, que como sabéis fue en la Casa de la Compañía de Jesús, en la Curia Generalicia, del 2 al 4 de octubre, organizado por el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. Datos que ya tenéis, ¿no? Más de 150 delegados de 65 países. Eso sí que es una cosa que me gustaría subrayar, porque es verdad que es precioso ver, ¿no?, como esa visión tan amplia de la Iglesia, porque es cierto que en todos los continentes y países es un desafío, pero es cierto que la problemática no es la misma en África, que en Asia, que en Europa, que en América, ¿no? Nosotros pues en algunas cosas estamos mejor y en otras peor, ¿no? Y ese compartir, ¿verdad?, en las reuniones que había por grupos, que además estábamos bastante mezclados, había de todos los colores,
pues es verdad que eso te enriquece mucho, ¿no? y aporta mucho. Bueno, un momento muy importante del Congreso fue la suerte que tuvimos, ¿no? El regalo de poder estar en la audiencia con el Papa León, que fue una maravilla, un aliento, una bendición. Pero bueno, yo creo que todo fue una bendición. El Congreso estaba planteado, eran charlas y luego comunicaciones, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Como para tener esa visión de cómo se vive esta realidad de la pastoral del mayor en toda la Iglesia, y creo que eso de verdad es una riqueza. Empezó hablando el cardenal Kevin Farrell, ¿no? Tuvo la introducción. Él, yo creo que fue muy bonito porque parte de lo que hizo fue subrayar, hacer un recorrido, ¿no? Por como la evolución de esta pastoral, ¿no? Poniendo ahí el foco al principio del Concilio Vaticano II, ¿no? Donde se hace esta llamada de todos a la santidad, ¿no? Todos en la Iglesia estamos llamados a la santidad, y eso implica que todos tenemos un lugar en la Iglesia, una vocación y una misión, ¿no? Y creo que ahí está como esa base, ¿no? Este recordatorio tan vivo del Concilio Vaticano II, esta llamada, ¿no? Que se nos hace a cada uno de nosotros. Y luego pues hizo ¿no? como un pequeño recorrido por San Juan Pablo II, ¿no? que ya dedicó una atención, ¿no? Pues distintos documentos, Papa Benedicto y el Papa Francisco, ¿no? que es cierto que yo creo que ha sido el que ha puesto esta pastoral ¿no? en el foco de la Iglesia, ¿no? en el centro de la Iglesia, con esas catequesis suyas tan preciosas, tan maravillosas. Este primer Congreso Internacional que se hizo en 2020, justito antes de la pandemia, y bueno, pues él constantemente, ¿no? Subrayando, motivando, alentando esta pastoral. Tuvimos una primera ponencia, ¿no? Este es el título, ¿no? Lo dio un profesor italiano, Alessandro Rosina, la transición demográfica, los retos de la sociedad de la longevidad. Bueno, aquí lo que vino a decir al final, si me equivoco, Jaime, tú me corriges con toda paz. Sí, perfectamente. Bueno, pues él lo que dijo es como la evolución que se ha hecho de esta realidad de las personas mayores, y también como el porcentaje de personas mayores en la sociedad, ¿no? Como esta pirámide de la población se invierte, ¿no? En muchos sitios. Pero yo creo que una cosa muy importante es entender que esto no es un problema, ¿no? Porque a veces el mismo vocabulario, ¿no? El mismo lenguaje, a ver, es un problema por abajo, ¿no? Porque no nacen, pero no es un problema por arriba, no es un problema que haya muchas personas mayores. Entenderlo así ya está envenenado, ¿no? Como plantear, sí, como si fuera algo negativo, ¿no? Que haya muchas personas mayores, en vez de entender que es un tesoro y una oportunidad. Pues yo creo que esto nosotros sí que lo tenemos que tener clarísimo, ¿no? Otra de las ponencias muy interesantes que fue a continuación, ¿no? El sentido de la vida cuando ésta se alarga, ¿no? Y creo que aquí, ¿no? Como se nos empieza a dar esta clave, ¿no? De ver, ¿no? Vale, pues es una realidad nueva, ¿no? Es una realidad nueva que las personas vivan tanto, ¿no? Se nos comentaba, ¿no? Como la esperanza de vida en Europa hace unos siglos era a lo mejor 70 años, ¿no? Y ahora, si alguien se muere con 70 años, yo creo que joven se ha muerto, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy normal que mucha gente viva mucho más, ¿no? Incluso con 80, ¿no? Pues no era tan mayor, y es verdad, ¿no? Que esto se dice. Bien, pues esto es importante, ¿no? Entender cómo cuando la vida se alarga sigue teniendo su sentido. Este profesor jesuita, ¿no? Nos hablaba de estos tres conceptos, ¿no? de vida, ¿no? Decía las palabras en griego, bios, ¿no? La vida biológica, la psique, ¿no? La vida interior, y decía el zoe, ¿no? Como la vida en Dios, ¿no? Y como una cosa muy bonita, ¿no? La pastoral
toda la pastoral en la Iglesia y esta pastoral de las personas mayores debe dedicarse al cuidado del corazón que moviliza estas tres dimensiones de la vida. Creo que eso es muy importante, ¿no? La última encíclica que escribe el Papa Francisco, ¿no?, Dilexit Nos, sobre el corazón de Jesús, ese primer capítulo que habla precisamente de la importancia del corazón. Y el corazón no tanto, ¿no?, como la emotividad, ¿no?, sino como el centro de la persona. Como a veces se ha dado mucha importancia solo a la razón y se ha olvidado el corazón de las personas. Y creo que en esta pastoral nuestra de las personas mayores es fundamental, ¿no?, el cuidado del corazón, no solo por los marcapasos, ¿no?, que quien lo necesite también, ¿no?, sino esto más profundo, ¿no? Creo que sí que lo tenemos que cuidar, ¿no?, lo tenemos que cultivar. Una cosa importante, lo voy diciendo todo el rato aposta, ¿no?, pastoral de las personas mayores, porque algo que se ha visto clarísimo, ¿no?, en todo el Congreso es el protagonismo, ¿no?, sujetos, protagonistas de la pastoral en la Iglesia, no solo referido al ámbito de las personas mayores, sino en la Iglesia, si los mayores son arrinconados, pues nos perdemos un tesoro, ¿no? Esto yo creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Porque me impresionó mucho. Yo creo que una vez que vine también aquí a dar la charla lo conté, porque para mí fue una experiencia, porque en el seminario en Toledo, bueno, todos los seminarios, ¿no?, ahí vas, durante la semana vas a hacer como prácticas de pastoral, ¿no? A mí me tocó 2 años, estuve en una parroquia dando catequesis, y 2 años estuve yendo a una residencia de mayores. Y entonces siempre íbamos de 2 en 2, ¿no?, al menos 2. Y esos 2 años a mí me pusieron con un seminarista de Guinea Ecuatorial que había sido enviado por su obispo a estudiar al seminario de Toledo y luego se volvió a Guinea, ¿no? Y entonces me acuerdo, íbamos los miércoles por la tarde. Todos los miércoles por la tarde me decía: Miguel, no sé qué vamos a hacer. Y decía: ¿cómo que no sabes qué vamos a hacer? Vamos a la residencia y estamos con los mayores, ¿no? Y decía: sí, eso lo sé, pero que lo que no entiendo es qué hacéis teniendo a los mayores encerrados en residencias, ¿no? Y él, que eso no le entraba en la cabeza. Decía: nosotros, en nuestro pueblo, los mayores son el tesoro. Y dice: y en la casa o en la cabaña dormiremos todos en el suelo para que el abuelo duerma en la cama, porque tenemos clarísimo que nuestros mayores son el tesoro. Y el pobre cortocircuitaba miércoles tras miércoles. Decía: ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo con los mayores, ¿no? Que no los estáis cuidando y valorando como se merecen, ¿no?, como lo que son. Bueno, pues esto muy importante, ¿no?, pastoral de las personas mayores. Bueno, pues este padre, ¿no?, pues estuvo hablando, ¿no?, de esta armonización, de estas distintas dimensiones y bueno, subrayando también mucho, ¿no?, el entender, ¿no?, lo que decíamos antes, ¿no?, entender que la longevidad, ¿no?, el hecho de que se viva más y que haya más personas que vivan más, es una oportunidad, ¿no?, es una oportunidad, ¿no?, un kairos, ¿no?, una ocasión de gracia, ¿no?, que nosotros tenemos que aprovechar. Bien, pues esto fue estas charlas, ¿no? La siguiente charla, ¿no?, era la Iglesia contra la cultura del descarte de los ancianos. Esto que decía tanto el Papa Francisco y que yo creo que, sinceramente, hace tanto daño en general, ¿no? Este concepto del descarte, ¿no?, en una mentalidad muy utilitarista, según unos criterios que determinan qué es lo que vale y qué es lo que no vale, y quién es el que vale y quién es el que no vale. Y según esos criterios, que son mucho de productividad, de consumo, pues sí, todo muy relacionado con la economía, ¿no? Si no eres un beneficio económico, ¿no?, de un plumazo te quitamos del
pues esto es un problemón. ¿Por qué? Porque desde esta mentalidad hay personas humanas, especialmente los ancianos y los vulnerables, que son vistos como objetos desechables e innecesarios. La vejez es vista como decadencia o discapacidad. De acuerdo, hablaba Jaime de la elaboración de este documento, que sabéis, como ya he dicho, ¿no?, que fue sinodal en el sentido de que todas las personas implicadas en esta pastoral, desde distintas realidades y enfoques, pues contribuimos, ¿no?, a este documento y pensándolo en la conferencia episcopal como en qué percha tenía que estar esta pastoral. Me acuerdo hablando con José Luis Méndez, que es el responsable del Departamento de Pastoral de la Salud, que él decía: me niego a que la pastoral de los mayores esté en pastoral de la salud, porque eso quiere decir que ser mayor es una enfermedad. Muy bien. Y él dijo rotundamente: me niego. Y de verdad, que él fue el que empujó, porque dijo: los mayores son parte de la familia y esta pastoral tiene que estar vinculada a la pastoral de las familias, porque todos los mayores tienen que tener una familia, y si no, pues hay que procurar que tengan una familia, ¿no? Porque si no son abuelos, son tíos, y si no son primos, y si no... ¿no? Pero esto creo que es algo muy importante, ¿no? Bien, pues esta charla, claro, como analizaba esto de la cultura del descarte, pues puso de relieve realidades bastante duras, ¿no? Se habló de, pues, ¿no?, estos factores, estas políticas públicas que contribuyen a esta cultura del descarte, ¿no? Por ejemplo, cuando el coronavirus, ¿no?, la negligencia, el abandono de tantos mayores que, pues, al final acabaron en muertes, ¿no?, de muchas personas, ¿no? Otra cosa ¿no?, relacionada con el coronavirus, ¿no?, hay cosas que todavía seguimos padeciendo, ¿no? El tema del aislamiento social. Luego otra cosa, yo esto no sé qué percepción tenéis, si queréis luego lo hablamos, ¿no? Pero ¿cuántos ausentes, ¿no?, desde el coronavirus? Y no por fallecidos, sino por gente que dejó de venir, quizá ahora no tanto, ¿no? A lo mejor algunos sí han dejado de venir, ¿no? Pero yo me acuerdo, me llamó muchísimo la atención, gente que sus hijos no les dejaban venir a misa. Iban a Mercadona, pero en misa vas a coger virus. Y hombre, vamos a ver, como no sea el virus del Espíritu Santo, porque vamos a tener más virus nosotros en la iglesia que en Mercadona. A Mercadona puedes ir a comprar, a la iglesia ni te arribes que haya virus. Hombre, lo que hay un virus a lo mejor es el que tienes tú, que es de falta de fe, pero vamos, que manda narices, ¿no? Que la iglesia tengamos más bichos que en el resto del mundo, ¿no? Bueno, pues esto, ¿no? Otro problemón grandísimo, que eso sí que nos la colaron aquí en España durante el coronavirus, que fue el tema de la eutanasia, ¿no? Sorprendente, ¿no?, qué sangre fría en esa situación, aprovechar que nadie se podía quejar, que no podía haber debate, para colar la ley de la eutanasia. Que, claro, ¿cuál es el problema? Que las leyes generan mentalidad, quizá no en el momento de aprobarlas, ¿no?, porque, claro, todos pensamos: ¡guau, qué locura eso! ¿A quién se le va a ocurrir? Me decían que el año pasado en España hubo, no sé si 450 muertes por eutanasia. ¿Qué puedes decir? Bueno, en un país de 40 y tantos millones de personas es poco, sí, es poco, pero es una pendiente que, por ejemplo, en Países Bajos, en Canadá, da miedo este tema. Me contaban que en Holanda, ¿no?, en los Países Bajos, muchísimos de los mayores, cuando se jubilan, se van a vivir a Alemania, muy cerquita de Holanda, pero Alemania. ¿Por qué? Porque es terrible esto de la eutanasia. Porque en los hospitales hay un comité médico que decide, por ejemplo, que si tú tienes 80 años y tienes cáncer, vas a ser un gasto. Y entonces es mucho mejor, te ponen una inyeccióncita y adiós, muy buenas. Digas lo que digas, ¿no? Porque deciden sobre ti. ¿Qué pasa? Que la gente huye. La gente se va corriendo y dice: si nos quedamos aquí, en cuanto nos descuidemos, no lo contamos, ¿no?
Claro, es muy triste, ¿no? Porque no solo esto, sino que en Países Bajos está aprobada la eutanasia también para niños enfermos, que los padres, si tienen un niño muy enfermo, pueden pedir la eutanasia para su hijo. O sea, es que es de salvajes, auténticamente. Y esto está pasando en Europa, que supuestamente somos los más avanzados. Madre mía, ¿no? Bien, pues es una amenaza, verdaderamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, ¿qué hay detrás de esto? Sorprendentemente, sobre todo un motivo económico. ¿Por qué? Porque la eutanasia es mucho más barato que los cuidados paliativos. En España, solo la mitad de la población tiene acceso a cuidados paliativos. Claro, yo también entiendo, ¿no? O sea, que es un tema muy duro, pero si una persona está sufriendo como un horror, ¿no? Pues claro, que en esa situación, si estás sufriendo, si al final las personas que tienes en tu entorno estás transmitiendo que eres una carga, pues es que al final, si nadie te dice merece la pena que vivas y vamos a aliviarte el dolor, pues hay que ponerse en esa situación. Cuidado, que yo no digo que esté bien, evidentemente, en ningún sentido está bien la eutanasia, ninguno, pero que es una pena. Es una pena porque, no sé si tenéis conocimiento, seguro que sí, yo las personas que conozco que les han acompañado con cuidados paliativos es una maravilla. El cariño con el que se trata al enfermo, a la familia, que se le hace que ese último tramo de su vida, lo que dure, pues lo pueda vivir con serenidad, con paz, ¿no? Aliviándole el dolor, con dignidad. Esto es, ¿no? Cuando salió todo este debate, no sé quién dijo la frase, ¿no? Que luego se repitió mucho, ¿no? No todo es curable, pero sí cuidable, ¿no? Creo que esto es muy importante. A lo mejor no se puede curar, pero eso no quiere decir que no se pueda cuidar. Es como, claro, desde esa mentalidad del descarte, ¿no? Pues mucho más cómodo, te quitamos del medio y encima, si logramos hacer que seas tú mismo quien lo pida, mejor que mejor. Porque encima la culpa te la llevas tú. Claro, es que es terrible esto, porque se presenta como una solución súper limpia y, bueno, y es una barbaridad, porque al final, antes de ayer estuve en una charla y uno de los que estaban, salió este tema de la eutanasia y uno decía, de manera que el Estado está invirtiendo no sé cuantísimo en evitar los suicidios y por otra parte estás aprobando una ley que hace que suicidarte sea legal. Claro, que es tremendo. Es que es tremendo. Bueno, pues ahí tenemos esta realidad. Bien, ante esto, yo creo que la misión tan importante de la Iglesia para rechazar estas visiones equivocadas y resaltar que la vida es preciosa en cada instante. Yo creo que esta es una misión que tenemos, ¿no? Y creo que en eso, de verdad, vosotros tenéis una misión importantísima, ¿no? Como decir, oye, que aquí estamos y estamos felices y todavía tenemos mucho que aportar, ¿no? Porque es así, por eso vuestro testimonio de verdad es tan importante. Bueno, pues este tema, ¿no? de la cultura del descarte, la negligencia, ¿no? En tantos casos, ¿no? Ahí se dan como algunas recomendaciones para combatir esta cultura del descarte, ¿no? Por una parte, ¿no? La denuncia de estas leyes que al final pues van contra las personas mayores. Otra cosa importante que yo creo que, bueno, como estamos empezando, pero son cosas a tener presentes. Otro de los puntos en esta charla era, es necesario educar al clero, a los consagrados y a los laicos sobre, decía, ¿no? La ciencia y el costo de la soledad, la necesidad de conexión y contacto humano, todo esto, ¿no? Al final, ¿no? Pues esta formación, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pues que se entienda, por ejemplo, nosotros desde el seminario, que tengamos clarísimo que esta pastoral es muy importante en la Iglesia, que es una bendición, que es un tesoro, ¿no? Creo que eso
que nosotros salgamos con la cabecita bien puesta es muy importante, ¿no? Otro de los puntos, involucrar a las personas mayores en la vida de la parroquia como voluntarios y testigos de la esperanza, aprovechando su sabiduría, sus dones y su memoria del corazón. Creo que esto es también fundamental. Luego, claro, igual, atender a los mayores, bueno, pues en cualquiera de las vocaciones, ¿no? También a los sacerdotes mayores, a las personas consagradas mayores, ¿no? Muy importante. Luego, que también sale en nuestro documento, ¿no? Lo del tema de cuidar al cuidador, tan importante, ¿no? Que a veces, pues, ahí es una dificultad grandísima, ¿no? Que estas personas que cuidan, que a veces son mayores que cuidan a otros mayores. En el caso del matrimonio, por ejemplo, cuantísimas veces, ¿no? Pues es o la mujer o el marido, ¿no? El que cuida al otro y a veces pues son personas que están muy solas y con muchas necesidades también, ¿no? El cuidador, y esto pues hay que tenerlo presente, ¿no? Y el último punto, ¿no? Recordar, decía, la verdad bíblica de aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, ¿no? Bueno, pues creo que esto es fundamental. Otra de las charlas que, bueno, que yo creo que también, ¿no? Lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero que está muy bien que esto se subraye, ¿no? El diálogo entre generaciones, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? El Papa Francisco, ¿no? Esto tantas veces, ¿no? Y en el documento lo sabéis que escribe después del sínodo de los jóvenes, uno de los puntos, de los capítulos de ese documento es este, ¿no? El diálogo de las generaciones, ¿no? Ese diálogo que en primer lugar tiene que ser en la propia familia, ¿no? Que es tan importante, ¿no? En la educación, que los niños entiendan que sus abuelos son un tesoro, ¿no? No es que pesado, ¿no? No. ¿Y qué sería de la fe en España? No me refiero a otro sitio. ¿Qué sería de la fe en España sin los abuelos? No me lo quiero imaginar. Si la educación en la fe estuviera en manos de solo los padres de los niños, vamos, pues una pena, ¿no? En cuantísimas ocasiones son los abuelos los que transmiten. Y es bonito, ¿eh? Yo he oído ya unas cuantas veces chavales jóvenes que hacen referencia a sus abuelos. En todo, pero también en la fe. Y es muy bonito, ¿eh? Que se esté empezando a, ¿no? Como cosas que ya estamos un poco de vuelta, ¿no? Y cuántos chavales, ¿no? que entienden lo importante que ha sido su abuelo, su abuela, en su educación, en su cuidado, ¿no? Pues los padres están trabajando de sol a sol, ¿no? Si es que si no fuera por los abuelos, muchos chavales estarían desamparados, ¿no? Bueno, pues esta mujer que dio la charla, que es la presidenta del movimiento cristiano de los jubilados en Francia, a mí me gustó mucho, no sé si te acuerdas, Jaime, porque contaba cosas concretas que están haciendo y la verdad que hay algunas ideas, ¿verdad? Algunas ideas... Tengo una ponencia después sobre la conferencia de Anne-Marie. Vale, pues entonces no te la piso, ¿vale? No, cuenta, porque es muy rica. Sí, de verdad, a mí fíjate, es de lo que más notas cogí, porque, bueno, luego ya Jaime lo explica despacio, ¿no? Pero a veces sí que hace falta ideas, ¿no? Lo que decíamos, que estamos todos de acuerdo, pero ayuda mucho si ves que, oye, pues esta gente lo está haciendo así. A lo mejor no lo podemos hacer exactamente igual, pero es una pista, ¿no? Y dices, bueno, y ellos, ¿verdad? Que tienen muchas cosas de interactuar los mayores con los jóvenes y los niños, ¿no? Una cosa que me gustó mucho, ¿no? Jugar, ¿no? Juegos, ¿no? En el que juegan los mayores con los niños, porque se aprende mucho, ¿no? ¿No? Esta interactuación, ¿no? Tienen un almanaque, ¿no? Bueno, cosas que yo creo que son preciosas, ¿no? Luego aquí lo siguiente que viene es el discurso del Papa, que pues eso, es una delicia, ¿no? Porque al final ver que el Papa tiene en su cabeza y en su corazón tan claro lo que es esta pastoral
y la importancia de los mayores en la Iglesia, pues hombre, al final dices, qué bien, ¿no? Estamos ahí alineados con el Papa, ¿no? Y el Papa con nosotros, ¿no? Pero creo, ¿no?, que él pues dio la clave, ¿no?, subrayando esto que hemos dicho, ¿no? El protagonismo, la importancia, el peligro del descarte, ver cómo los mayores son un tesoro de la Iglesia. Esto también es importante, ¿no? Él habló de los jóvenes ancianos, ¿no?, que creo que es una realidad, bueno, hombre, no digo nueva de ahora mismo, ¿no?, pero sí que es cierto que mucha gente se jubila y están, vamos, como una pera, de sanos, de energía, de ganas y de todo. Pasó una cosa, no sé si estábamos en el mismo grupo, que, o sea, fue una anécdota graciosísima, porque salió, por supuesto, que no solamente en España, sino en todas partes, a nadie le gusta que le llamen mayor. Entonces, hubo un momento de diálogo, ¿no? ¿Cómo se podía llamar esta pastoral? Y hubo una cosa que me encantó, no me acuerdo quién lo dijo, uno de América Latina, que dijo, esto es como dice mi abuela, esta pastoral se tiene que llamar la juventud del Papa, y cada uno diga de qué Papa. La juventud del Papa Pío XII, la juventud del Papa Juan XXIII, pero somos la juventud del Papa. Me pareció absolutamente brillante, ¿verdad? Y sí, nos convenció bastante, la juventud del Papa. Cada uno ya luego pone el apellido de qué Papa, ¿no? Bien, pues el Papa León sí que hablaba de los jóvenes ancianos, ¿no? Y cómo es cierto, ¿no?, que la Iglesia tiene que salir al encuentro. Y creo que es muy importante también, y eso es tarea, ¿no?, que tenemos, creo que es importante dar cauce, ¿no?, porque son personas que tienen muchísimo que dar, ¿no? No lo digo a vosotros no sois personas que tenéis muchísimo que dar, sino personas que estáis dando muchísimo, ¿no? Pero hay otros, muchos, que, no sé, es una pena, ¿no? Pues que estés en tu casa, o que gente que se dedica solo a pasear, y dice, hombre, está bien pasear, ¿no?, pero con todo lo que puedes hacer, ¿no?, en tanto, ¿no? ¿Qué os voy a contar, no? En liturgia, en caritas, en acompañamiento, en todo, ¿no? Hay tantísimo que dar, ¿no? Y creo que no sé, que es importante, ¿no?, en la Iglesia, pues que esto lo tengamos muy claro, ¿no? La siguiente charla, ¿no?, que la dio el secretario del dicasterio, que es un chaval joven, ¿no?, de unos 40 años, se llama La urgencia de una mirada pastoral al mundo de los mayores, de la asistencia a la existencia, ¿no? Creo que esto es, él decía, ¿no?, precisamente la línea de lo que comentaba yo antes, decía, una presencia activa pero pastoralmente invisible, ¿no? Y esto es un problema, ¿no?, porque siendo realidad que en muchísimos sitios, yo creo en España, nosotros aquí los compañeros, como estamos de distintas diócesis, claro, no es lo mismo la pastoral en la diócesis de Madrid que la diócesis de Zamora, ¿no?, que uno de los compañeros es de Zamora. Nos decía él, yo durante 5 años fui párroco de 30 pueblos, pero no sé si entre los 30 pueblos tenía 600 habitantes. Claro, tú quita de ahí a las personas mayores. ¿Qué hace ese hombre? Claro, ¿no? Pero bueno, eso quizás es una realidad de la España vaciada, ¿no? Pero en cuantísimos sitios, verdaderamente, quien está sosteniendo la Iglesia son las personas mayores, empezando por los sacerdotes, ¿no? Nos contaba otro sacerdote de la diócesis de Pamplona, que en la diócesis de Pamplona hay un sacerdote con 95 años que sigue yendo a celebrar misa, y creo que no es párroco, pero sí que está ahí activo, ¿no? O sea que en todos los estados, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Tú quita a las personas mayores de Cáritas, quita a los mayores de Manos Unidas, quita a los mayores de la catequesis, cerramos el chiringuito. En cuantísimos sitios, ¿no? Pero claro, este hombre decía esto, ¿no? Una presencia activa, pero pastoralmente invisible. Y yo creo que en eso tiene que ser, ¿no?, como esta presencia, ¿no?, en los consejos pastorales, ¿no?, como de verdad escuchar, ¿no?, escuchar la voz de los mayores. Creo que es muy importante, ¿no?, escuchar la voz de los mayores, y precisamente, ¿no?, por este protagonismo, ¿no?, pues
darle importancia. Otro de los temas, ¿no?, que comentó, ¿no?, el tema de la soledad, ¿no? Y yo creo que aquí me parece que aquí tenemos muchísimo que hacer, y creo que aquí es muy bueno también compartir experiencias, ¿no?, que se están llevando a cabo. Me acuerdo, ¿no?, a raíz de este equipo de la conferencia episcopal, claro, conocer experiencias, bueno, que conoceréis, ¿no? Nos hablaban, yo creo, me parece, en la diócesis de Bilbao, ¿no?, como cosas muy sencillicas, por ejemplo, voluntarios que cada mañana tienen la tarea de llamar a 5 personas mayores, ¿no?, y de dar los buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? A lo mejor es, estoy bien, pues ala, pum, 15 segundos. Pero a lo mejor otro día, pues estoy mal, estoy triste, me pesa mucho la soledad, tengo un problema en casa. Creo que son cosas muy fáciles que, no sé, como que tampoco hace falta ser un premio Nobel, ¿no?, para hacer, ¿no?, que es como ese realmente cariño y, bueno, un poquito de formación, ¿no?, como unas pauticas. Eso, por ejemplo, en otro sitio, ¿no?, que decían que contaban, ¿no?, en parroquias, ¿no?, que tienen como una especie de red de cuidado, ¿no? Y entonces es como que cada persona está pendiente, ¿no?, de si ha venido la Juani, si ha venido la, ¿no? Y si falta, pues alguien te llama. Creo que es muy bonito, ¿no?, porque la Iglesia es una familia, y entonces es verdad que muchas veces espontáneamente esto es así, ¿no?, pero no sé, que esté organizado, sí, que sea una estructura súper complicada, pero es estar pendientes, ¿no?, unos de otros. Me parece que es precioso, ¿no?, que si tú faltas a un sitio, que alguien te llame porque te ha hecho de menos, es maravilloso, ¿no?, porque dices, oye, va a ser que no da igual que vaya que no vaya, porque si no voy, alguien se preocupa por mí, ¿no? Creo que, no sé, es muy bonito, ¿no?, estas cosillas. Y luego tantas realidades, ¿no?, de acompañamiento, ¿no?, que de esto, a ver, sabéis infinito más que yo, ¿no?, pero creo que ahí sí que tenemos que invertir mucho, pensar mucho, porque además me parece de verdad que a nivel de evangelización creo que es una ocasión privilegiada, ¿no?, como en el fondo el sufrimiento es una ocasión muy grande para que las personas se abran a Dios, ¿no? Y si nosotros, con todo el cariño, ¿no?, pues a las personas que están solas, en las mismas residencias de mayores, ¿no?, o en las parroquias, hacer esta visita, y al final pues es muy bonito, ¿no?, porque es muy espontáneo, ¿no?, compartir la fe, porque al final tú cuentas qué es lo que a ti, ¿no?, te hace feliz. Oye, yo estoy aquí, no vengo a convencerte de nada, pero yo estoy aquí porque mi fe me da tanta alegría que es que la necesito compartir, ¿no? Creo que, no sé, creo que es una puerta muy importante. Y luego hablaba, ¿no?, subrayaba mucho este tema, ¿no?, la existencia antes que la asistencia, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, entender el valor y la dignidad de cada persona, ¿no?, porque el otro es ya pensar, eres un problema, ¿no? No sé, no es bonito, ¿no?, que alguien se te acerque con el letrero de eres un problema, ¿no? Eres un problema, voy a ver qué hago contigo, ¿no? Creo que no es muy bonito, ¿no? No, eres una persona que a lo mejor tienes problemas, yo también tengo problemas, ¿no?, y vamos a ver cómo nos ayudamos, ¿no? Y por eso decía, ¿no?, esa nueva visión pastoral. El Papa Francisco, en el mensaje de la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos, decía: no basta con preparar proyectos de asistencia, se necesitan caminos de existencia que sepan valorar la presencia, el testimonio y la misión de los ancianos en la Iglesia y en la sociedad. Creo que esto es un reto. Esto es un reto muy importante, ¿no? Bueno, se hablaba, ¿no?, esto también, ¿no?, hay cosas que creo que son muy bonitas, ¿no? Eso, entender que los mayores, reconociendo su dignidad bautismal, también son discípulos misioneros. Discípulos misioneros. Creo que esta idea es preciosa. Luego otra, que el título es como muy sugerente, ¿no?, hablando de las catequesis del Papa Francisco de los mayores, y el título era
¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo, ¿no? Lo de Nicodemo, ¿no? Y bueno, creo que es muy bonito, ¿no? Sabemos, ¿no? que esas catequesis son preciosas, pero recordaba este ponente en la charla de esos dos, decía, ministerios de la vejez, decía él, y un magisterio. Y esto me parece una idea preciosa. Decía, primero, el ministerio de la gratitud. Creo que es muy bonito, ¿no? La gratitud de los mayores por los dones recibidos de Dios en sus vidas, como nos enseña el episodio de la suegra de Pedro, devuelve a la comunidad la alegría de vivir juntos y da a la fe de los discípulos el rasgo esencial de su destino, ¿no? Creo que esto es preciosísimo, ¿no? Porque al final la presencia de un mayor es un canto de alabanza a Dios, ¿no? Y qué bonito es, porque yo eso, a ver, tengo 51 años, ¿no? Pero ya miro un poco para atrás. Cuando cumplí 50 me dijeron, dando la vuelta al jamón, y yo decía, si me quedan otros 50 se me hace largo, ¿no? Pero es verdad que con 50 un poquito aprendes algo, ¿no? Y es verdad que mirando para atrás puedes releer tantas cosas que quizá en su momento no entendiste, ¿no? Y entiendes como las dificultades son bendición. Esto pienso yo, que soy un pipiolillo, ¿no? Qué sabiduría y qué experiencia no tendréis vosotros, ¿no? Pero me parece que es tan bonito, ¿no? Este diálogo entre generaciones, ¿no? Porque a lo mejor un joven se ahoga en un vaso de agua o te pasa un fracaso y piensas que todo se acaba, ¿no? Y tener a una persona mayor como diciendo, se sale, se pasa mal, pero vas a ver cómo de esto vas a aprender, y es como muy autorizado, ¿no? Porque no te lo dice uno que lo ha leído en un libro, no, es que te lo dice una persona que ha vivido tantas cosas, que tiene tantas experiencias y que ahí está, con su sonrisa, ¿no? A lo mejor con achaques y a lo mejor con enfermedades, pero con su sonrisa, con su ilusión, y creo que eso es imbatible, ¿no? Ministerio de la gratitud. Y decía también, ¿no? El ministerio de la espera. Creo que esto es también precioso, ¿no? Esta esperanza, sobre todo, esperanza en la vida eterna, ¿no? Esto que a este mundo le da tanto miedo, ¿no? Y se oculta, ¿no? Me sorprende muchísimo, ¿no? Cuando tengo que ir a un tanatorio, o sea, un tanatorio es un lugar donde hay muertos, pero podía ser un safari, ¿no? Porque tú llegas y no hay ningún signo que te haga pensar que es un lugar donde se están velando muertos. Incluso en algunos sitios entras, pues así al fondo hay un cristal con unas cortinas hechas y la gente hablando de lo que sea, ¿no? Como pretender esconder la realidad de la muerte, que es muy significativo, ¿no? De este momento. Dices, hombre, que se ha muerto, ¿no? Vamos a rezar, ¿no? Bien, pues me parece que esto es preciosísimo, ¿no? Este ministerio de la espera, ¿no? Los cristianos no tenemos miedo a la vida eterna, porque sabemos que es nuestra meta, cuando llegue, dentro de un año, dentro de 20 años, cuando llegue, ¿no? Estamos preparados, ¿no? Bien, importante. Y luego, otra idea muy bonita, ¿no? Decía, el magisterio de la fragilidad. Y decía el ponente, lo más importante que los ancianos de hoy pueden ofrecer a la Iglesia y al mundo no es un discurso, sino una forma de ser que se caracteriza por la fragilidad. Hoy que lamentablemente vivimos en el tiempo de la fuerza que se expresa en la lógica de la guerra y en la violencia del enfrentamiento, donde prevalece el más fuerte, la debilidad y la fragilidad son automáticamente despreciadas y descartadas. Por eso, la fragilidad es algo que hay que tener siempre en cuenta. Esto es tan bonito, ¿no? Ver cómo la fe nos ayuda a vivir nuestra fragilidad con paz y con esperanza. Esto es precioso. Me acuerdo, ¿no? Juan Pablo II, ¿no? Yo he pensado muchas veces,
¿Cuándo enseñó más Juan Pablo II? Aquel papa polaco recién papa, ¿no? Que hablaba y era ¡guau! O luego, como una pasita, arrugadito, casi sin hablar, pues me quedo con el segundo. Me quedo con el segundo. Ese testimonio, ¿no? Y él, ¿no? Diciendo, el Señor me pide que no me baje de la cruz, ¿no? Increíble, increíble, ¿no? Precioso. Ese testimonio de la fragilidad. Y luego, el remate, ¿no? Que fue la última ponencia, ¿no? Del obispo, también secretario del dicasterio, ¿no? Y él dio ahí, ¿no? Yo creo que son como unos subrayados que, bueno, pues que son como los cauces, ¿no? para esta pastoral nuestra. Primero, la situación de los mayores, un nuevo pueblo que considerar una bendición. Así, pum, titular, ¿no? Un nuevo pueblo, una nueva realidad, que es una bendición. Segundo, ya lo vamos a hablar, ¿no? Esto es como recapitular, ¿no? Segundo, alianza entre generaciones. Eso es. Alianza entre generaciones. Tercero, el protagonismo de los mayores en la vida eclesial. Pues, evidente. Cuarto, el papel determinante de la fe. Papel determinante de la fe. Creo que esto es muy importante, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Donde la gente está tan despistada, pues nuestra fe, es curioso, ¿eh? Porque la fe que habitualmente, ¿no? Pues siempre ha sido, ¿no? La Iglesia lo que ha hecho ha sido hablar de esas realidades eternas, ¿no? De los misterios de Dios. Pues ahora la tarea principal de la Iglesia es recordar lo que es evidente, que una persona débil tiene dignidad y no la puedes matar. Y dices, hombre, pero que para esto tampoco se mate, ¿no? Pues tiene muchos estudios, ¿no? Que un matrimonio es un hombre que se casa con una mujer para toda la vida, ¿no? Si esto, me acuerdo, yo estaba en unos pueblitos pequeñitos destinado de párroco cuando aprobaron lo de la ley del matrimonio homosexual. Y me acuerdo que iba paseando por la calle y muchos de los mayores me decían, ¿pero esto ha pasado? Me acuerdo de un señor mayor que me decía, ¿pero de verdad? ¿Que un hombre se va a casar con un hombre? Y me decía, si esto lo hubieran visto nuestros padres, se habían muerto. Claro, porque es como lo evidente, ¿no? Cuidado, que no es discriminar a nadie ni nadie, pero es como decir, mira, es que esto es así, ya está, si yo no me meto con nadie, pero esto es así, ¿no? Bien, pues esa tarea. Y creo, ¿no? Que el gran reto, ¿no? Y era lo que pretendía el Congreso, necesidad de desarrollar una pastoral global con y para los abuelos y las personas mayores, ¿no? Creo que este es el gran reto, el gran cauce, ¿no? Comentábamos antes de esta charla, ¿no? con Jaime, ¿no? Bueno, nosotros estábamos esperando a que fuera el Congreso, ¿no? Para escuchar lo que se decía ahí, ¿no? Como para volver a reunir este grupo de trabajo, ¿no? Que tenemos y bueno, pues yo creo que es una esperanza grandísima, ¿no? Como cuando alguien está viviendo algo, ¿no? Y de repente te dicen, vas fenomenal, ¿no? Pues yo creo que este Congreso, para vosotros, es que la Iglesia dice, vais fenomenal, olé, ¿no? Gracias, porque vais fenomenal. Y lo estáis haciendo fenomenal, estáis, creo, abriendo camino en la Iglesia y eso es una maravilla, ¿no? Decía Jaime, ¿no? ¿Cuál es la visión que hay en la Conferencia Episcopal? Pues yo creo que es agradecimiento, orgullo por vosotros, admiración y ya está, una bendición. Así que si os parece, ahora yo creo que es muy interesante, ¿no? Como empezar a compartir, ¿no? Comentar, ¿no? Como cosas que, bueno, pues de las que hemos vivido en el Congreso y, bueno, que sea así como un poner en común de todos. Así que nada, adelante y muchísimas gracias. Vamos. Gracias.
Bueno, gracias Miguel, porque has sabido destacar la belleza de este congreso en un momento que es tan difícil y nos llena de esperanza en un momento que es tan difícil. Estamos llenos de esperanza y estamos llenos de esperanza porque hay una respuesta positiva en un momento de la historia que carece de referencias. El mundo está perdido, está fuera de los raíles, porque yo no sé, en un momento con una evolución demográfica tan brutal, de, no sé, promocionar el aborto, pues es decir, es que quiero acabar con la sociedad, o sea, está lleno de contradicciones. En un mundo, para ir a una cosa más práctica, para decir es que no hay referencias en nada, porque digo, en un mundo donde estamos enchufando todos los coches a la red eléctrica y desconectando las centrales nucleares, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber un caos. Es un mundo donde tenemos una población cada vez mayor de jubilados que se han ganado su jubilación con honestidad y su sueldo, su pensión es mayor que la de un joven que está empezando a trabajar y le tiene que mantener. Es un mundo lleno de contradicciones y sin referencia. Y nosotros somos la referencia. Pero el problema de esa falta de referencia muchas veces, para mí, es que crea tensiones entre clases generacionales. ¿Qué pasa? Que el joven que ve al mayor, que tiene un nivel de vida que se ha ganado dignamente, y él está viviendo, pasando las canutas, dice, no hay derecho a esto. Quiero que disminuya esa clase social a la que yo tengo que mantener. Y es falso eso, porque no hay un fundamento en el pensamiento. Entonces, es un mundo lleno de peligros. Pero aquí estáis vosotros, que lo tenéis muy claro. ¿Por qué? Porque tenéis dos referencias que son como un imán superconductor que apunta siempre hacia el norte, ¿no? Es el credo que decir en qué creéis. Y sois capaces de dar la vida antes que negar. Y segunda referencia que tenéis son las bienaventuranzas, que os dice cómo tengo que ser en la sociedad, cómo tengo que querer a mi prójimo, cómo tengo que ser justo, o sea, ¿quién va a ser bienaventurado en la vida? Luego tenemos todo, la verdad, es de una solidez que me da pena que la gente no lo vea. Y entonces, pues te agradezco porque quería saber cuál es la visión de la conferencia episcopal y veo que nos conoce. Que nos conoce, que está en la línea y hay algo que me maravilla. La Iglesia ha dado la vuelta y está mirando al mayor. Antes mayoritariamente miraba al joven. Yo estaba en los primeros encuentros del apostolado seglar y se hablaba del joven, tenemos que ir a por el joven, conquistar al joven, y tenía la Iglesia llena de mayores que estaban ayudando y dándolo todo, pero no se hablaba de ellos. Y ahora el mayor está solo, necesita que le acompañemos. Pues gracias y decidme qué pensáis, que os ha gustado. Marisol, oye, vente para acá, para que se te vea. Se me oye desde aquí. Qué vaga eres, ¿eh? Don Luis, Y no, lo digo en broma. porque usted ha hecho hincapié en dos cosas que a mí me han parecido importantísimas. Ha dicho usted dos adjetivos, precioso y bonito. Todo lo que ha hecho le ha parecido precioso y bonito. Me ha encantado eso. Y luego otra cosa, sobre la eutanasia. Los primeros que tenemos que convencernos de que la eutanasia no nos conviene somos nosotros. Porque nosotros somos los que debemos de decidir. Y que nadie nos quite esa potestad de decidir. Mientras que yo tenga la cabeza bien, voy a decidir yo lo que quiero. Y que nadie decida por mí la eutanasia u otra cosa. No, perdone, no. Y mis hijos, por ejemplo, bueno, yo estoy más cerca de mis nietos que de mis hijos. Usted acaba de decir una cosa, cuando lo de los matrimonios homosexuales. Mi nieto estaba conmigo, mis hijas no. Y mis hijos en general. Mis nietos estaban más cerca, lo encontraban rarísimo, o sea, les parecía que no era normal. Sin embargo, mis hijas lo encontraban un poquito razonable todavía. Entonces, yo en muchas cosas estoy mucho más cerca de mis nietos que de mis hijas.
Pero me ha encantado su charla. Sobre todo me ha encantado que todo le parezca precioso, que todo le parezca bonito. Que eso a mí me encanta. Estoy de acuerdo. Todo me parece maravilloso, claro que sí. Y me parece maravilloso que yo pueda decidir. Y que yo soy mayor, indudablemente. Pero tengo todavía la cabeza. Y puedo dar muchísimo. Y me tienen que dar también a mí mucho. Y yo, en eso de la intergeneración, estoy encantada de la vida. Mis nietos... es que tienen una abuela maravillosa siempre, siempre. Pero es que yo tengo unos hijos, unos nietos maravillosos. Entonces, es que es una conexión tan fantástica la que tenemos, que me parece una intergeneracional preciosa. Bueno, ahora mismo me voy a ir de vacaciones con mis niñas, porque les encanta irse con su abuela. Pero yo digo, qué suerte, madre mía, que mis nietas que tienen 30 años y 28, que digan, nos vamos con mi abuela. Y lo disfruten, y yo no te quiero decir. Pues entonces, eso me parece que es lo que tenemos que llegar, ¿no? Y lo de eutanasia. Que nadie nos convenza que eso es bueno, porque no lo es. Es bueno para el que te la hace, porque se queda descansando, ya no le molestas, claro. Pero es tristísimo que yo vaya a ver a una señora y me diga, me ha llamado mi hija esta mañana, para ver si me había muerto. Hombre, por Dios. Cuando tú llegas a esa conclusión de que no te necesita nadie, de que tu hija solo piensa a ver si hereda, hombre, qué triste que yo tenga que oír eso, ¿no? Yo lo digo porque esa persona nadie la conoce, ¿no? Pero yo siento una tristeza enorme porque un hijo solo me llame a ver si me muero. Aunque él no lo haga con esa intención, pero su madre lo siente así. Qué tristeza, ¿no? Yo es que no puedo ponerme la piel de esas personas, porque yo soy tan querida que le doy gracias a Dios que en estos momentos finales de mi vida, porque será más tarde o más pronto, pero es verdad que es la última etapa, ¿no? Entonces, que haya gente joven que le guste estar conmigo, que quiera, que me atienda, que le parezca importante lo que hacemos. Entonces a mí me parece, y que usted, nuestro consejero, que es un hombre joven, usted que es un hombre joven, que le guste que los mayores estén, y que sean útiles, y que es verdad que lo somos, y que nos den responsabilidades, que nos las merecemos. Y eso es lo que yo quería decir. Y que los hijos son, y los nietos, importantísimos. Pero que nos den... Mi nieto dice que solo se pueden hacer las cosas por algo. Dice un día mi nieto, abuela, tengo que creer en Dios. Digo, es que no creías, hermano. Y dice, sí, abuela, pero lo que tú haces solo se puede hacer por Dios. Entonces, que mi nieto, con 30 años o con 20, llegue a esa conclusión, es porque su abuela algo estará haciendo bien, ¿no? Pero no digo su abuela, sino todos los que estamos aquí, ¿no? Pero a mí me gusta eso, que mi nieto piense eso, ¿no? Y que mi nieta diga, abuela, ¿qué haría sin ti? Pero bueno, pues tu abuela, yo también sin ti, cariño. O sea, que tengamos esa bonita relación, que todos somos, la mayoría somos abuelos, y tenemos esa perfección de los nietos, ¿no? Y hasta mis nietos, que mi pequeñaja venga y diga, abuela, que me gusta estar en tu casa. Qué bonito, ¿no? Pues que eso, y que me encanta que los jóvenes piensen que los mayores todavía servimos para algo. Y que somos mayores, efectivamente, pero con muchas ganas de hacer cosas, y que nos den responsabilidades, y que nos dejen ejercerlas. Y que no me digan, ahora te tienes que duchar, y ahora tienes que jugar al dominó, y ahora tienes que poner... No, perdona, déjame que decida, ¿no? Entonces, eso, yo reivindico todas esas cosas, que todavía decido, que me dejen. Pues fantástico, nada que objetar, muchas gracias. Bueno, oye, es un testimonio como todos los tuyos, Marisol, pues ejemplar, lleno de energía. Y eso es lo que digo, es un ejemplo, porque la verdad, hoy es una jornada de formación para crear animadores de grupo. Pero una cosa que tiene que hacer el animador de grupo no solamente es estar con su grupo, es conectar con las nuevas generaciones, es mantenerlo en vida, aumentarlo, actualizarlo también. Tenéis que tener eso en la cabeza. Una cosa es saber acompañar. Y no ser imprescindible. Sí, y hay que saber enriquecer. Eso lo hace muy bien Marisol. No, oye, me ha tocado en ese momento. Cada uno lo hacemos en nuestro momento. Todo el mundo lo hace. Yo decía esta mañana que Marisol tiene tanto carácter, que hace lo que Dios quiere, pero tiene tanto carácter que Dios hace lo que ella quiere. Y pobre Dios que no lo haga. Ten contento. Sí, vale a Dios. Yo una pregunta, reflexión, ¿no? Salió en el Congreso, y Miguel lo ha dicho, de que la presencia pastoral de los mayores en
en la Iglesia es eficaz, estamos ahí, pero invisible. Y también ha comentado el tema de que, bueno, a nosotros no nos gusta decir que somos mayores. Y yo creo que eso lo tenemos que invertir, ¿eh? Creo que tenemos que empezar a darle un valor a la vejez. Y la pregunta o la reflexión, que eso yo creo que deberíamos de tratarlo en alguna ocasión, es cómo podemos llevar a cabo ese... Pues yo creo que es necesario darle el cambio a esa visión negativa, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? A veces si te presentas como un problema... El Papa daba bastantes claves de eso en su mensaje, ¿eh? Mira, en eso tenemos la experiencia, que la decimos clara, porque hemos aprendido a llamar, porque me decía Álvaro, es que vida ascendente para la gente es un movimiento de viejos. Y es una cosa que está llena de vida, lo estás viendo. Y entonces Álvaro lo que hace, y lo que estamos haciendo en general, es llamar con una visión positiva del mayor, la belleza de los años, la sabiduría del mayor, el discernimiento, o sea, cosas que son atractivas. Y la respuesta es que se llenan las salas donde llamamos. Hemos tenido llegada de 200 voluntarios, de repente, donde no había nada. La gente quiere, hay un renacer, de verdad. Yo tengo una pregunta que me inquieta, me inquieta porque no sé distinguir muy bien entre cuidados paliativos y eutanasia. El cuidado paliativo es una ayuda para morir tranquilamente y justamente y en paz con Dios, sí. Sí. ¿O es un camino para morir? O sea, yo creo que cuidados paliativos es un cuidado integral de la persona cuando llega el final de la vida, pero claro, la eutanasia lo que hace es matar a la persona, creo la grandísima diferencia. Luego una cosa también importante que yo creo, porque muchas veces, y yo creo también para que lo comentemos a otros, ¿no? Hay dudas, porque claro, tú vas al hospital y te fías, claro, te fías de lo que te dice el médico, ¿no? Y me parece que ahí hacen una labor muy importante los capellanes de los hospitales. Donde dejan estar, claro. Sí, pero creo que es importante. Me acuerdo, mi padre se murió este año, el 1 de marzo, y los médicos nos dijeron una cosa y yo lo pregunté, porque no lo tenía yo muy claro, del tema de la sedación. Entonces lo pregunté y me dijeron, cuidado, porque al final te sedan y la sedación es ¡pum! Y no siempre. Entonces me acuerdo, lo consulté y dijeron, bueno, la sedación es para cuando sea una situación ya irreversible, prolongada, de dolor, pero creo que como yo, por lo menos, no soy un entendido y los capellanes están ahí, están muy familiarizados, ellos también conocen médicos católicos, creo que eso sí que es muy bueno en esas situaciones difíciles consultar, porque a veces te venden la burra y claro, tú a ver qué vas a hacer, porque te diga el médico, hay que sedarlo, y sedarlo es... Y alguna vez será, pero otras veces no. Espera, que José María había pedido la palabra. A mí me gustaría insistir un poco sobre el tema de cuando nosotros éramos jóvenes, yo me acuerdo que estudiamos el Concilio Vaticano II, y al estudiar el Concilio Vaticano II hablábamos que de los mayores solamente en un documento, en Apostólica, hablan de los mayores en dos parrafitos, pero siempre considerándolos como objetos de atención, nunca como activos, personas que pueden ser participantes en la vida de la Iglesia. Eso a mí me llamó siempre la atención, y cuando yo entré en vida ascendente, mi principal preocupación por siempre efectivamente decir, bueno, pues si los mayores que yo estoy conociendo ahora actualmente son personas muy activas, que pueden ser muy activas dentro de la propia Iglesia, que pueden ser. Y entonces escuché al Papa, el Papa Juan Pablo II, que hablaba, fue el primero que habló precisamente, me acuerdo, en Valencia, el año 80, 82, 82, habló precisamente de la necesidad de una pastoral de mayores en la Iglesia. Y después, en distintas ocasiones, el Papa Juan Pablo II habla en distintas ocasiones. Yo me acuerdo también que yo asistí precisamente al acto precisamente de la
del jubileo de los mayores en Roma, precisamente los mayores jóvenes, que él dijo estas palabras: la Iglesia os necesita, pero no solamente la Iglesia, sino la sociedad os necesita, porque vosotros podéis ser precisamente los que necesita la Iglesia, para que se conozca precisamente la necesidad de que vosotros sois necesarios, y sois necesarios de que se os atienda, pero también muy importante lo que la experiencia, vuestro conocimiento, vuestra vida y vuestra esto sean importantes para la Iglesia actualmente. Yo creo que esta pastoral, fue origen precisamente del padre del Papa Juan Pablo II, que fue transmitida luego, fue Francisco, el Papa Francisco, el que organizó precisamente el Congreso del año 2020. Pero me parece que fue muy singular. Yo me siento muy contento porque yo, en Vida Ascendente, mi ilusión principal cuando yo entraba en Vida Ascendente, ya hace ya muchos años, pues precisamente mi ilusión fue el que los mayores no solamente fuésemos unas personas de atención. Yo me acuerdo cuando yo entré en Vida Ascendente, se hablaba de los viejejitos del padre Robles, que era el consejero de Vida Ascendente de Madrid. Yo digo, los viejecitos de Vida Ascendente. Y me parecía una cosa tan rara. Digo, pero si los viejecitos no son tan viejecitos, son personas que todavía piensan, que todavía tienen capacidad de ser útiles en la vida de la Iglesia. Me parece que ahora estamos en una línea que me parece muy positiva y muy interesante para la vida de la Iglesia actualmente. Y que nosotros, llamados todavía, los mayores ya, los que estamos muy mayores ya, en esto, que todavía podemos ser útiles en la Iglesia con nuestros nietos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por la sociedad de la Iglesia en la que estamos viviendo. Que estamos llamados a ser precisamente portadores del mensaje de Cristo en la vida de la Iglesia. Muchas gracias. Bueno, quiero decir que, para que lo sepas, seguramente lo conoces, pero José María es un tesoro de Vida Ascendente. Es una memoria viviente, ha dado su vida por el movimiento y lo queremos todos con locura. Y si entonces decíais que erais unos viejecitos, ¿qué somos ahora? Momias. Ya que estamos vivitos y coleando y dando guerra. Es que, no sé, por favor. No sé. Abstención, espera, que ha pedido la palabra ahí. Bueno, venga. Pues vosotros, porque estáis más cerca. Yo es que a partir de la primera jornada mundial de los mayores, la Iglesia española dio la contestación preparando la pastoral del mayor. Y entonces, ante este segundo congreso, con otras pistas nuevas que nos han dado, todo esto que nos has dicho tú, y más cosas, ¿qué plantea la Iglesia? ¿Cómo nos va a apoyar la Iglesia como padre? ¿Eh? Porque ese cambio de actitud que hemos estado hablando necesita que nos amparen. Sí, yo creo que una cosa muy importante es que se ha empezado a trabajar, pero hay que potenciarlo mucho más, es que esto, que a nivel de conferencia episcopal está muy claro, sea realidad en las diócesis. Me parece que eso es muy importante. Y bueno, cada diócesis puede decidir cómo lo hace mejor, pero yo creo que sí que ayuda mucho que lo mismo que hemos hecho en la conferencia se pueda hacer en las diócesis, que es reunir y unir a todos los que están involucrados en esta pastoral, ¿no? Que es desde Vida Ascendente, Cáritas, Lares, la vida consagrada, familias, salud. Yo creo que eso es muy importante, ir juntos, porque si no, a veces lo que pasa es que gastamos muchas fuerzas y a lo mejor los de pastoral de la salud de la diócesis de no sé qué hacen una jornada, van 3. Pues hombre, si lo organizamos juntos se aprovechan más, es menos esfuerzo, porque lo mismo un mes después otros hacen la misma charla y dice, pero hombre, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea que yo creo que un gran reto es que esta pastoral sea una realidad en todas las diócesis de España. Me parece que eso es un grandísimo reto. Y luego, claro, ¿qué pasa? Pues que las diócesis son muy distintas. Esto, porque
que no es lo mismo una ciudad de la España vaciada que, yo qué sé, que otra, no es lo mismo una diócesis del norte que una del sur, cada uno tiene que ver qué realidad tiene, qué necesidades tiene, pero me parece que esto se articule, ¿no? O sea, que de ese documento tan bonito pase a vida, que ya está siendo mucho, pero que esto sea así, el compartir experiencias, animarnos, creo que eso, me parece que eso es un gran reto y que tenemos que luchar por él. Pero yo me refiero a algo nuevo, después de, porque esto ya estaba antes, es decir, esto es el fruto del primer congreso. Sí. Pero El lo que segundo pasa es... congreso no tiene nada todavía pensado. Bueno, eso lo tenemos que... Claro, por eso me parece que es importante reflexionar para... Ahora lo que va a contar Jaime, por ejemplo, de la charla de esta señora de Francia, hay pistas, ¿no? De cosas concretas que podemos trabajar. Pero a mí me parece que si logramos que esta pastoral esté viva en cada diócesis, eso es muchísimo. Y luego ya, bueno, vamos viendo líneas, vamos aprendiendo unos de otros también. Hay algunas diócesis, vosotros, por ejemplo, como movimiento sois evidentemente punteros. Entonces, creo que aprender de lo que se está haciendo es muchísimo. O sea, claro, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, los que estamos aquí, yo creo que estamos muy concienciados, pero esto no es así en todas partes, ¿no? Entonces, lo que para nosotros es evidentísimo, pues creo que hay que ayudar a que en otros sitios vaya entrando en la cabecita y en el corazón. Entonces creo que eso es un desafío grande. Y luego, bueno, pues cosas, ¿no? Ideas que habíamos hablado, pero que hay que pensar. Hay una cosa, por ejemplo, es que lo de la jornada de los abuelos y los mayores es una idea fantástica, pero al menos en España es una fecha horrible. Porque julio, 26 de julio, es que no estamos en los pueblos. Sí, la gente está en la playa, la gente está en otra cosa, entonces es una pena porque sí, la gente tiene mentalidad de verano, en España es así. Entonces, bueno, sí que hay que pensar. Nosotros, por ejemplo, en el tema de familia, que alguna vez lo hemos propuesto, que hiciéramos algo parecido, porque hemos empezado en torno al día de San Valentín, lo de la Semana del Matrimonio, que son actividades en las diócesis como para potenciar el tema del matrimonio. Pues a mí me gustaría que ofreciéramos algo así para que hubiera como una semana en la que se potenciara todo el tema de la pastoral de los mayores. Lo tenemos. Sí. El 2 de febrero. Sí, lo que pasa es que a nivel... Pero lo malo es malo, que a nivel de conferencia episcopal es el día de la vida consagrada. Entonces, claro, que aquí tienes que mirar de no pisarle el callo al otro. Porque si no, claro, porque al final dicen, bueno, a ver, ¿en qué nos centramos, no? Entonces, creo que es un reto buscar ahí, ojalá, ¿no? Podamos encontrar. Otra fecha es lo del 1 de octubre, que es el Día Internacional de los Mayores. Lo que pasa, claro, que eso es como muy al principio del curso, pero yo creo que estaría bastante bien si logramos aglutinar, ¿no? Como un mes especial de los mayores, o creo que eso sería muy bueno. Bueno, yo me permitís una pequeña intervención, porque es que hay vida ascendente, tiene en muchos miembros suyos que están denominados como agentes de pastoral del mayor en las diócesis correspondientes. Álvaro es un caso, tenemos en Burgos, estás tú, Loli, Facundo, o sea, tenemos una presencia total. Jaime, y en Madrid estamos así. En Madrid también, o sea, realmente nuestra presencia es notable, pero yo noto, y perdonadme si quizás es porque no lo conozco a fondo, una falta de coordinación entre las distintas diócesis. Yo no sé lo que hace Burgos, por ejemplo. O sea, deberíamos, o sea, esas ideas las compartimos o no, no lo sé. Es una pregunta que tengo en la cabeza. Me gustaría que un día las diócesis que tengan pastoral del mayor tuvieran una conferencia conjunta, ¿no? Para compartir las ideas. Getafe está llena de ideas, bueno, no quiero decir Madrid igual, podemos compartirlo, a lo mejor sería bueno. Loli, tú has perdido la palabra. Bueno. Espera, luego a ti. Dos cuestiones. Una en positivo,
Loli, pon el micrófono que tú estás un poquito mal de la garganta y no se te oye. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver, que te digamos, hermosa. De ahí no pasa, Una déjalo. cuestión positiva que a mí me gratifica mucho en este congreso. Tuve la ocasión de vivir el congreso anterior también y allí siempre se hablaba de la pastoral del mayor como una necesidad de atención desde la Iglesia a este colectivo que somos los mayores. Que en el discurso del Papa se haya incluido que es una pastoral del mayor, para el mayor y con el mayor, me parece que es un paso importantísimo. Nosotros veníamos reivindicándolo hace muchos años, hubo incluso una propuesta del conciliario para que se estableciera una pastoral del mayor en Jaén mucho antes del primer congreso, y se rechazó, ¿no? Entonces, nuestra insistencia ha sido que todos los planes pastorales que hubiera en la diócesis se hablara del mayor como agente de evangelización y sujeto de evangelización. Exacto, sí, ¿No? En los planes pastorales entraba, pero tampoco tenía luego mucha trascendencia a la hora de considerarnos como tales agentes, ¿no? Se contaba con nosotros, porque éramos los que llenábamos las iglesias, pero no se contaba a la hora de planificar, por ejemplo, la pastoral, ¿no? La cosa mejoró un poquito y ahora la opinión del Papa, que expresamente en su discurso nos trata desde esos dos aspectos, parece que es un avance importantísimo. Y por tanto, pues me produjo mucha alegría contrastar esas dos situaciones. Y una nota negativa. Siempre se nos ha puesto como modelo pues la cultura oriental de cuidado y protección al mayor y tal, ¿no? A mí me produjo una pena enorme cuando escuché lo que fue el obispo del Congo decir que se estaba extendiendo allí la sensación de que el mayor es una carga, que no nos sirve, que hay que combatir eso, y que se le estaba acusando de brujería para apartarlos, dejar de cuidarlos en la tribu, incluso que los mataban para quitarse esa carga, ¿no? Me parece que es una involución muy lamentable que en el mundo donde eso estaba preservado también se haya pervertido. Entonces, por un lado, esa nota negativa, y por el otro, la nota positiva que el Papa haya confirmado que somos sujetos de evangelización, porque lo seremos toda la vida hasta que estemos con el Señor, pero también agentes capaces de evangelizar. Y lo que decía Marisol, yo no me pongo modelo de nada, es increíble, pero el domingo me llamó una de mis nietas. Abuela, ¿tienes tiempo? Pues un WhatsApp. ¿Qué pasa, Elena? Quiero contarte una cosa. ¿Puedo llamar? Llámame. Que tengo un problema ético y quiero consultarte. Un problema de trabajo, en fin, de tal. Si digo lo que ha pasado, pues van a echar a esta persona, necesita trabajo para vivir. Bueno, un problema ético. Y que un joven llame a su abuela, que tiene a sus padres en la casa, para decirle, necesito consultarte un problema ético, que debe ser un problema moral, pues me parece que es muy importante. Si damos un testimonio fiel, damos un testimonio continuo con nuestra vida, si comentamos la alegría de vivir los años que el Señor nos está regalando y dedicárselos, esos jóvenes que están un poco alejados tienen todavía mucha esperanza. Porque hay que ver cómo en un momento determinado, no tiene un problema de conciencia serio, acude a quien se lo puede acreditar, orientar correctamente, ¿no? Entonces digo una cosa negativa, que la deriva del mundo va por lo que estamos viendo aquí. El mayor es una carga, el mayor hay que procurar eliminarlo o quitarlo de en medio o no escucharlo, aparcarlo. Pero la otra digo muy positiva, que la Iglesia en la voz del Papa reconozca. Antes era solo necesidad de la pastoral del mayor, quizá como protección, como atención, como acompañamiento, pero ahora ya se reconoce en el discurso del Papa León que también somos agentes válidos de evangelización. Me parece que eso es muy positivo y a mí por lo menos en el segundo congreso me da mucha alegría. ¿Ves las abuelas que tenemos? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Son... Oye, espera, Facundo, por favor, ¿quieres decir algo? No, que creo que tenemos que incidir en eso, porque aunque el Papa haya hablado, haya dicho, nosotros tengamos las ideas claras, sin embargo vemos que luego, desgraciadamente, a la hora de la verdad, a la hora de la pastoral de las parroquias, a la hora de la mentalidad de los curas, pues tenemos que avanzar más. Y voy a contar una anécdota. Los curas de la edad mediana, en mi diócesis tenemos un grupo, donde lo comentamos todo, lo hablamos todo, en fin. Mientras estábamos en el congreso yo mandé el mensaje del Papa, pero en la diócesis había otra preocupación, que era la magna.
Una procesión magna. Una procesión Bueno, muy pues bien. los comentarios Al... 20 y tantos pasos. Sí, bueno. En el grupo de los curas, comentando el tema, ¿no? Comentarios a la aportación del Papa, 0. El problema era la magna. Vamos, que puedo hasta enseñarlo porque lo guardé. Digo, madre mía, digo, es que no estamos, no sé, no terminamos de incidir, ¿no? Nosotros lo podemos tener muy claro, pero yo no sé cómo incidir en eso. Y creo que a pesar de todo en mi diócesis estamos medio haciendo algunas cositas, pero... Bueno, yo recuerdo una ponencia que tuvimos sobre folclore y fe, que tiene sus aspectos positivos. Es verdad que tiene aspectos tan negativos como ese. Me importa un pito lo que es el mensaje del Papa frente a esta gran demostración que mueve toda la ciudad. Está claro, es una cosa momentánea. Pero a la larga, bueno, está calando la fe ahí dentro, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado con eso porque no se puede despreciar del todo. Oye, con Ascensión, que estás pidiendo la palabra desde hace un buen rato y te vas a enfadar conmigo. Es más importante los demás. Venga, ven para acá si quieres oír. Que me gusta que se te oiga. Eso sí. Esta Ascensión, la diócesis de Madrid, con el padre Alberto, Ascensión y Marisol, son un modelo y está expandiéndose, evolucionando. Son para nosotros un modelo, de verdad. Qué generoso eres, Jaime, de verdad. Ya. ¿Cómo se nota que los quieres? Os quiero, por supuesto. Perdone. Pues yo quería hacer dos enfoques de lo que estamos hablando, tan importante, del reconocimiento del valor de las personas mayores. Sabemos que hemos adquirido una sabiduría en la Universidad de la Vida. Hemos superado exámenes muy dolorosos, hemos caído, hemos buscado fuerza para recuperarnos y hemos acudido. Se va a notar que yo sigo mucho a Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Hemos recurrido a buscar a Dios, su fortaleza, y nos hemos interiorizado para buscar a Dios a través de la llama de amor y la fuente de agua viva. Nos ha hecho salir del precipicio y nos ha lavado nuestras manchas o dudas. Entonces hemos superado un bache que podía caer en el abismo. Hemos superado, hemos vuelto a caer, hemos vuelto a recurrir. Hay que aceptar las situaciones de la vida primero para no rendirte y recurrir a la fe y a la esperanza que te da confianza y fortaleza. Entonces, somos sembradores de esas vivencias que nos han llevado a sentir a Dios. Su perdón, que es muy importante. A veces hay que saber perdonarnos para perdonar. Y si no nos perdonamos, podemos estar en una niebla de dudas, de sentirte no merecedora del amor de Dios de los demás. Es una lucha que hemos tenido y hemos salido con, creo, me gusta decir también que somos en un mundo casi sin Dios. Somos antorchas de luz y misioneros de amor que vamos dando a conocer a Jesús como camino, verdad y vida. Creo que es una misión muy importante. Por otra parte, cuando usted ha hablado del teléfono de escucha, Marisol y yo pertenecemos a la Mesa del Mayor, que se dice de la archidiócesis, la pastoral del mayor con las personas mayores, no de las personas mayores. Entonces ahí el delegado, don Carlos Rivas, la pastoral de la salud, Vida Ascendente, Cáritas, Confer, hacemos una misión conjunta en sinodalidad. Porque, por ejemplo,
hay teléfonos de escucha con voluntarios todas las horas y pueden ser de cualquier edad. Entonces, sinodalidad, pues por ejemplo, si una persona a través del teléfono dice que está sola, pues que nos la manden a Vida Ascendente. Que Vida Ascendente conoce a una persona, tiene un problema de enfermedad sin que nadie la pueda atender, o canalizarla a la Pastoral de la Salud, y así sucesivamente a todos los grupos, ¿no? En sinodalidad, en favor de las personas mayores. Por otra parte, acerca de los teléfonos de escucha, hay dos en concreto que ahí en la Mesa del Mayor lo tenemos, se ha ido distribuyendo por las parroquias, y ahí pues puede haber de todas las edades, con lo cual ahí puede haber también una comunicación intergeneracional. O sea, ahí jugamos con la sinodalidad, obramos con la sinodalidad y con las conversaciones, compartir intergeneracionalmente. Entonces, creo que se están reconociendo unos valores que nos ha costado mucho dolor, a veces alegría, pero generalmente muchas veces ha sido por el dolor, porque has buscado el amor, la fuerza, y tenemos la obligación y el derecho de sembrarlos para las generaciones que vienen. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo te felicito porque gracias a vosotros estamos conociendo el camino. ¿Qué debemos hacer? Son ideas preciosas, ¿eh? Y si Jesús dijo, la fe mueve montañas, si un grano de mostaza le puedes decir a un monte que se arranque y que venga, yo digo que esa fe que tenéis no mueve una montaña, mueve 8 vicarías. ¿Eh? Muy grandes además. Con mucha gente. No, pero sí que es cierto que es modélico el modo de trabajar, porque esto lo que el anhelo es que este modo de trabajar se implante en todas las diócesis, donde todas las realidades, porque es muy bonito poner en común los recursos, porque eso, a lo mejor Vida Ascendente no puede ayudar a una persona que está en situación de precariedad económica, pero Caritas sí, están sentados en la misma mesa. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí, y al final solo hay una iglesia. Y en todo yo creo que poner en común los recursos, las ideas, porque eso siempre es... O sea, en sí mismo yo creo que es una maravilla, es una bendición, pero todo eso deviene en bendición para las personas. Y una novedad, porque los grupos hemos sido siempre muy cerrados, y Vida Ascendente es un modelo en eso, nunca ha sido cerrado, y siempre invita a todos los demás grupos, o sea, Vida Ascendente nunca se ha cerrado. Siempre, yo desde que estoy en Vida Ascendente veo que toda la gente está abierta, que no pasa en otros grupos, ¿eh? Eso hay que ser realistas y decirlo. La Mesa del Mayor en eso también es pionera, porque ha juntado a varios movimientos que quieren integrarse unos con otros, y eso también es una novedad, ¿eh? Porque los movimientos en general son cerraditos y no te dejan entrar fácilmente. Entonces, que Vida Ascendente sea lo contrario, que cuando tú tienes una oportunidad, hacemos una excursión, los de Vida Ascendente y los que quieran venir con nosotros. O sea, nunca es exclusivamente de Vida Ascendente. Vamos a hacer un chocolate con roscón. El que quiera venir está invitado. O sea, nunca decimos a nadie que no venga. Perdóname, Marisol. Yo tengo mucha experiencia sobre Vida Ascendente. Vida Ascendente empezó en los tiempos, en el año 50 y tantos, en Francia, con un objetivo principal. ¿Qué vamos a hacer? Unos cuantos mayores se reunieron para decir ¿qué vamos a hacer a nuestra edad con nuestras... Ahora, ¿qué podemos hacer en la iglesia de esto? Entonces se plantearon tres temas, que son precisamente los tres principios nuestros: la amistad, la espiritualidad y el apostolado. Pero la amistad, precisamente para conseguir que con los mayores, cada uno entre nosotros, dentro de su ámbito, no yendo hacia más afuera, sino dentro de la amistad. Posteriormente, en la espiritualidad, crecer en nuestra formación personal, nuestra formación en la fe,
pero solamente con el objetivo, esa fe, con el fin de prepararnos para un futuro que significaba el ascender a nuestra vida mundo, nuestra vida definitiva, el mundo. Eso así empezó el vida ascendente. Y luego, los que quieran y los que puedan, esto que han recibido en vida ascendente, que lo planteen en el ámbito de su vida. Y así es como ha vivido vida ascendente durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo en el cual nosotros nos hemos estado un poco en nuestros grupos, vivir en nuestro grupo. Y lo más importante no es esto, en nuestro grupo, y no salir a este grupo. Eso últimamente. Bueno, oye, eso sí, tenemos que abrir los grupos. Sí. Pero inicialmente era el grupito, yo soy de mi grupo, del grupo de fulanitas. Eso se rompe con este tipo de reuniones que tenemos hoy. Y eso es lo que se está rompiendo actualmente. Sí, sí. Y eso es lo que es importante. Ahí estamos. Actualmente, y eso es así. A mí cuando me piden que hable de vida ascendente siempre empiezo diciendo que es un movimiento abierto, libre, dinámico, alegre. Y eso es vida ascendente, digo, sí. A ver si os enteráis. Por eso yo decía anteriormente que el padre Robert hablaba precisamente de los pies viejecitos del padre Gómez Acevedo, y todos los viejecitos Gómez Acevedo. Entonces nadie quería ser mayor, porque nadie quiere ser mayor, efectivamente. Entonces hablaba del mayor, estos son los viejecitos del padre Gómez, del padre Robert. Efectivamente, pero lo que pasa es que después ha habido unas generaciones nuevas que están intentando conseguir que esos mayores, no los mayores de ahora que están todavía reunidos en sus grupos, los pequeños, porque hay grupos actualmente en vida ascendente que están todavía muy reducidos en su grupo y que viven en su grupo exclusivamente. Y yo te lo puedo decir porque yo... Y yo vivo en mi grupo también muy a gusto, muy bien. Que ha vivido, pero por eso no necesito expandir. Y que es necesario abrirse a esos grupos. Yo he sido siempre partidario de abrirnos a la sociedad, al mundo que nos está llamando y que yo quiero resaltar, porque en las cosas que ha dicho Ascensión, a mí hay una cosa que siempre me maravilla de ella, es que habla de su vida, de que ha pensado en su vida, de que ha conocido lo que está bien, lo que está mal, ha alcanzado la misericordia, y entonces cuando habla de su vida, es la vida del mayor, el pensamiento del mayor en su vida, que le conduce a una sabiduría que solo puede tener el mayor que recapacita su vida y no la puede tener el joven. Es un tipo de discernimiento existencial, no de libro. Y eso es algo que tiene un valor infinito, ¿eh? Y eso cuando tú hablas se nota. Tenemos que ser conscientes cuando tú hablas también. Gente mayor, esa generación que decía, lo que diga don Federico o don Juan o don Federico, pero no mi impresión personal. Claro. Que vale un montón. Pero hay que crecer en esas ciertas. Venga, más cosas. Algunas personas, como dice vida ascendente, piensan que ellos se van a morir. Y yo les digo, no señor, es para crecer en la fe. Sí, señor. Calladito. Sí. Para crecer pero sí. hacia el Señor. Eso lo contesto yo en reuniones que tengo cuando nos reunimos todos los de Lanzarote. Y hay gente que van a ser de vida ascendente, que están, o sea, porque no es para los viejos, para los mayores. Digo, ¿qué viejo ni santo viejo? Si esto es para crecer en la fe, si es para los jóvenes y para todo el mundo, ¿qué pasa? Yo los mando para allá. Eres una granada de mano. Por favor, a ver. Yo solamente era porque por lo de cuidados paliativos, que hay que informarse bien. No te oímos. No sabéis. Oye, sal aquí y habla porque claro, es que se te oye con dificultad. Claro, vete allí que te oigo. Oye, pero ser breves porque yo no quiero abusar de tu tiempo, ¿eh? Y como ves aquí, está a gusto, por eso está. Tiene muchas cosas que decir. Eso me pasa. Yo voy a mi trabajo a veces y tengo que evitarlo porque digo, como viejo, como soy ya mayor, viejo, digo, estoy lleno de anécdotas. Y cuando voy a mi trabajo,
distraigo demasiado a la gente. Yo no puedo ir porque los hago pararse. Pero eres joven de espíritu. Sí. Yo creo que es necesario que sepamos lo que son cuidados paliativos, porque mi marido estuvo 3 años en cuidados paliativos y para paliar el dolor. Entonces, cuando ya llegó un momento que ya no podía más, porque estaba con morfina gota a gota 24 horas, y se ahogó el domingo 8 veces a pesar de la gota a gota y de la morfina que venía corriendo la enfermera a ponerse en la vía, pues ya el martes llegó la paliativista y le dijo: mira, Juan, ya sabes a qué vengo, ¿verdad? Porque lo hemos hablado muchas veces. Y me dijo: Juan, sí, a sedarme. Pero no me quiero sedar, yo quiero sufrir como el Señor. Le dije: mira, no, cariño, como el Señor se sufre en el siglo XXI. Y su médico le dijo: mira, Juan, no quiero que sufras, porque te estás ahogando. Y es la peor muerte que hay. Pero hasta que le convencimos, tuve que llamar a 3 curas. A mi párroco, a nuestro profesor otro sacerdote que era nuestro profesor de Derecho Canónico, y también a su director espiritual. A los 3 les tuve que llamar para que Juan no se quiere sedar. Pásamelo, que te seden. Al padre Julio subió con otro a verle. Y al confesor y que te sede. Al paliativo le dijo: mira, aquí que no venga ningún cura a decirme que no te sede porque no te le voy a hacer mi caso. Pero los que yo llamé dijeron que se sedase. Porque Marca Ortega me dijo: a mi padre le sedaron, que era mi párroco, porque ya no podía más. Entonces, que no es que te maten, es verdad que duró 2 días, se sedaron un martes y falleció un jueves, pero que ya se quería ir porque ya decía el domingo, sí, se murió un jueves. Estoy pidiendo una cosa que no me la conceden. Yo sí, cariño, porque todavía estás en la lista, ya no te la conceden. Y el martes no quería sedarse. Entonces, era un poco de contradicción. Y entonces, pues nada, porque además tuvimos una sesión en el Palacio Arzobispal, en Civitas-Ley, de un paliativista, que lo que decía era que el problema es que en los hospitales no hay cuidados paliativos y que los enfermos sufren muchísimo. Y entonces tú pasas a la consulta y te dice el enfermo: doctor, ayúdeme a morir. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Me duele todo. ¿Y qué te estás tomando? Un paracetamol cada 8 horas. Y quiero decir, con un paracetamol cada 8 horas la persona está en un grito. Si no tiene morfina, si no le dan una medicación que le pallie el dolor, esa persona se quiere morir. Y el que ayude a morir, que le aplique la eutanasia. Pero el problema es que en muy pocos hospitales de España hay cuidados paliativos, en muy pocos. En Alcalá tenemos la gran suerte de que tenemos 2 paliativistas estupendísimos, los mejores porque le querían a mi marido un montón. Y mi marido siempre estaba bien, cuando llegaban a preguntar: ¿qué tal estás? Bien. Siempre estaba muy bien, gracias a Dios, todos los días, muy bien, gracias a Dios. Hasta que ese día que entró al médico a preguntarle: ¿qué tal estás? Juan le dijo: estoy mal. Dice: pero para que tú digas que estás mal, tienes que estar muriéndote, porque tú siempre estás bien, gracias a Dios. Bueno, está claro para mí que necesitamos asesoramiento en ese campo. Hay una frontera muy delicada entre cuidados paliativos y eutanasia. Y ahí necesitamos ayuda. Eso es un punto que tenemos que contar con los capellanes, abogados. Yo quería decir, yo he estado estudiando, he hecho un posgrado. No te oímos, por favor, vete allí que te oigamos. He estado estudiando cuidados paliativos, entonces sé un poquito, y quería hacer una simple diferencia entre eutanasia y cuidados paliativos. Cuando la eutanasia se trata de un paciente que, por ejemplo, está en coma, que tenga los años que tenga, 20 años o tenga 80, da lo mismo. Esa persona no puede decidir por ella, decide la familia, o bueno, puede que esté bien y decida él también. Puede decidir él, la familia o los médicos. No se sabe la vida que va a tener. Puede durar 10 días, como una semana no, pero puede durar un año, como 20 años, ¿no? Ahí no se sabe. Esa es la eutanasia. Y esa persona lo deciden y se le pone la inyección o lo que sea. Entonces, esa es la eutanasia. Cuidados paliativos, hay un sistema que tienen vamos a decir, unas tablas que existen, que tienen los médicos, y ellos saben por esos síntomas si el paciente va a durar una semana o unos días. No se trata de años, no se trata de meses,
no sé, en los meses se pueden equivocar, ¿no? Pero saben que más o menos esa persona no va a llegar a la semana o no va a llegar a los 4 días. Entonces es cuando se le plantea, porque ya a lo mejor la morfina, la medicación que le están dando, ya la han retirado, por ejemplo, lo que vamos a decir, las medicinas crónicas, ¿no? Se las retiran para ponerle justamente el tema de medicación para los dolores, para que él muera dignamente, para que no sienta, para que se vaya lo mejor posible, ¿no? Entonces, la medicación, la sedación, cuando ahí se le dice, ¿quieres que te sedemos? O tienes la posibilidad, se le da la posibilidad al paciente para que lo haga, es libre. O sea, él cuando ya decide, pues, quiero hacerlo, o los médicos consideran que es el momento, hablan con él. O sea, el paciente siempre tiene la última palabra, junto con la familia. Y los médicos claramente, que es el que más o menos, al saber el tiempo que le queda, entonces yo creo que existe la diferencia, es bastante grande, ¿no? En un caso la vida puede perdurar y en la otra en la vida se sabe científicamente que es muy cortita. O sea, eutanasia en cuidados paliativos no hay. Y luego puedo decir un caso, que es lo que a mí me llevó a estudiar paliativos, que es justamente mi marido hace 2 años, que falleció, le dio una hemorragia cerebral y no había solución. Bueno, pues le llevaron a urgencias, de urgencias le pasaron a paliativos y duró, bueno, como él era, bueno, es católico, pues entonces no le quisimos sedar ni nada de eso, se le dejó. Yo no sabía nada de paliativos. Entonces, bueno, pues estuvo con una agonía, el día entero y al día siguiente hasta las 5:30 que falleció. Bueno, estuvo con una agonía, con unos estertores horribles. Había paliativos en el centro, le llevaron a la planta de paliativos y sin embargo no supieron tratarle, yo eso lo he sabido ahora, tratarle los estertores, que es que eso se trata. O sea, para que ellos estén mucho más cómodos, mucho mejor, y la familia no suframos, porque el sufrimiento que tuvimos mi hija y yo fue enorme. Entonces, os quiero decir con esto, que no es que cuidados paliativos sea una mala, un medio malo, no, sino que hay personas que todavía aquí en Madrid, que es muy avanzado en este campo, todavía no están los técnicos preparados para eso, ni médicos ni enfermeros. Entonces, el mensaje que ha lanzado el padre Miguel es muy bueno, hablar con los capellanes, que ellos están muy acostumbrados a ver, es que sí, todos los días están viendo fallecidos. Entonces, es muy bueno estar aconsejado con ellos, porque la sedación en estos casos no es mala. ¿Qué es estertores, Belén? Estertores como un ronquido, que se ahogan. Bueno, muchas gracias, nada más quería hacer ese paréntesis. Lo que queríamos conocer la frontera, que es muy delicada, y vamos a terminar aquí. Muy bien. Bueno, Miguel, 1.000.000 de gracias. Y gracias a vosotros por compartir, y veo que estos encuentros son muy interesantes siempre, porque yo cada día aprendo más a conocer al mayor, y soy mayor. Nunca se aprende de conocer. El hombre está hecho para conocer. Así es que vamos allá, ¿eh? Milagros. Miguel, gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a seguir así de bien. Y ya está. El Señor os confía una misión grandísima y que seáis muy fieles a esa misión, porque además de ser fieles, sois muy felices cumpliéndola y viviéndola. Y tanto que nos alegramos los demás. Así que nada, nos seguimos viendo, ¿eh? Muchas gracias. Oye, como has estado también con nosotros, te invitamos a un café.